¿Le temes a la oscuridad? Cuando estás caminando supuestamente solo, ¿sientes alguna presencia detrás de ti? Por alguna extraña razón, te sientes observado al bañarte. Si la respuesta es afirmativa a la mayoría de estas interrogantes, te recomiendo que cierres este vídeo. ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué la vida fue tan cruel conmigo? Esa es la pregunta que me martirizó hasta mis últimos días de existencia. Yo tenía 17 años cuando empezó mi tormento. Era un chico normal, no muy alto, no muy bajo, tenía novia, pasable si podemos decirlo así, un estatus social decente, amigos, pero no tenía hermanos, mis padres vivían juntos, vaya, cosas normales en la vida de un chico promedio. Me estaba preparando para ir a casa después de un largo, pesado, y sobre todo, aburrido día de escuela. Guardaba mis cosas y lo único que lo mantenía con fuerzas, era la idea de que los viernes salía de fiesta con sus amigos. El día estaba despejado, no había ninguna nube, pero tampoco era un clima demasiado caluroso. Todo perfecto. Quería alcanzar a su novia para preguntarle si quería que su papá los llevara a casa, a fin de cuentas, vivían cerca. José divisó a Daniela entre la multitud, claro, no era muy audible con todo el alboroto que se hacía un viernes a la salida. Le gritó y Daniela lo logró ver. Él la notaba un poco rara, le preguntó qué era lo que tenía, a lo que ella contestó que debía ir a un viaje con su familia a otra ciudad, ya que un pariente de su papá se puso muy mal y tenían que ir a visitarlo. José se tranquiliza un poco e intenta subirle los ánimos. Le pregunta por cuánto tiempo se irá, y ella le responde que solo una semana, o eso es lo planeado. La mamá de Daniela llegó y le dio un abrazo a José, prometiéndole volver lo más pronto posible. José la ve partir y siente una pequeña punzada de lástima, ya que no verá a su novia en días. Pero los pensamientos de que saldrá esa noche hacen que se sienta un poco mejor. Ya había pasado más de media hora y el papá de José no llegaba. Este empezaba a aburrirse y decide llamarlo. Su papá contesta y le dice que el auto se descompuso y que tuvo que llevarlo al taller, y entre todo el desorden se le había olvidado llamarlo para avisarle que no podía pasar por él. Su papá le pregunta si tenía dinero para tomar transporte y regresar a casa, José le responde que no, la única opción que tiene es regresar caminando. El papá se disculpa con él y le dice que no volverá a pasar, José dice que no hay problema, y cuelga. No hay problema, 3 palabras más fáciles de pronunciar que de sentir, y sobre todo, porque no sentía para nada agradable volver caminando de la escuela, y su casa no queda precisamente cerca del colegio. Ya llevaba media hora caminando y se sentía exhausto. El sudor lo tenía empapado y sentía que la cabeza le iba a estallar. Parecía que el sol había decidido tomar más fuerza durante el trayecto de José. Se sentía sin energías e intentaba recordar cuándo fue la última vez que se sintió tan cansado al volver a casa. El problema es que él nunca había vuelto a casa caminando de la escuela. Ahora, tenía que cruzar por el callejón que siempre pasaba de largo cuando iba en auto con su papá, claro, si no quería rodear media colonia más. Eso le dio un alivio, ya que los edificios taparían momentáneamente los rayos del sol que lo atacaban sin piedad. José tenía la sensación de que lo seguían desde hacía 10 cuadras, en el momento que avanzó a través del callejón, ese presentimiento creció aún más, volteaba solo para encontrarse con lo que justamente esperaba. Nada. José salió del callejón sano y salvo y entró a casa. La llave estaba en el macetero de siempre y pudo entrar sin problemas. La casa seguía vacía, papá estaba en taller, mamá trabajando y solo estaba ese gran y pacífico silencio. Pero mucho silencio a veces desespera, y solo alimentaba el hecho de que José se siguiera sintiendo vigilado, aún estando en casa. Eran las 9 de la noche y José seguía viendo la televisión, cuando recibe un mensaje del grupo de sus amigos que tenía en mensajería instantánea. Tomó el celular de la mesa, que en ese momento estaba ocupada por comida, bebidas, el control remoto y claro, un montón de basura producto de las largas horas que había pasado José ahí. José no se dio cuenta de que ese no era el primer mensaje del grupo, llevaban toda la tarde discutiendo sobre a qué hora se verían para ir al antro. Varias veces preguntaron por José y, evidentemente él no respondía. Finalmente decidieron verse en el café internet que queda cerca de la Gran Manzana. Así le apodaban ellos a la zona de antros de la ciudad. Así, José tomó sus prendas, una toalla y se metió al baño. Al entrar en la regadera, la caída de agua parecía quitarle todo el peso de encima que había acumulado durante todo día. Había tenido una jornada agotadora y nada placentera, y parecía que las gotas de agua se lo llevarán como si fuera solo una corriente. Justo en ese momento, algo lo saca de su tranquilidad. Siente que alguien está con él en el cuarto de baño. No es algo que haya visto o que haya escuchado, es algo que sentía. El agua estaba caliente y aún así sentía escalofríos.
José corrió las cortinas y asomó la cabeza. No había nada. Pegó un grito diciendo papá. Pero nadie respondió. Todos sus sentidos estaban despiertos, no escuchaba ruidos abajo ni en el pasillo. Todo esto debían ser alucinaciones producto de su larga caminata desde la escuela. Se estaba tranquilizando cuando sintió un leve roce a la altura de su hombro derecho. Todos los nervios de su cuerpo produjeron una sensación parecida a cuando la electricidad recorre las extremidades. José voltea pero tampoco logra ver algo. La ducha estaba vacía. Su corazón latía a 1000 por hora, ya no tenía ganas de seguir bañándose, su cerebro le estaba jugando una mala pasada. Claro que, sentir que alguien te toque en una bañera, es algo clásico de las películas de terror. No había por qué asustarse. Con escalofríos leves en la mano, agarra la toalla y empieza a secarse. Para su suerte había metido la ropa que iba a ponerse para salir, lo cual le haría pasar menos tiempo en la casa solo, y menos eran las posibilidades de que le volviera a suceder algo extraño. José terminó de cambiarse, se alistó y salió de la casa. El frío aire de la noche le pegó al instante, se sentía completamente nuevo, relajado, más tranquilo. Eran las 9:30, envió un mensaje al grupo, diciendo que estaba en camino. Normalmente le tomaba 20 minutos en auto llegar hasta la Gran Manzana, pero el auto de su padre no estaba. Llevaba el dinero suficiente para ir, pagar la entrada al antro y regresar. En la colonia donde él vive no pasaba ningún transporte, por ello debía caminar un poco más para ir a la calle principal. Y tenía que cruzar nuevamente el callejón. La mala experiencia que pasó cuando se estaba bañando, y cuando sintió que alguien lo seguía, volvieron a su mente en el mismo instante en que llegó al comienzo de ese callejón. Lucía como parte de una de sus peores pesadillas. Oscuro, solitario, tétrico. A cada paso que daba, sentía que alguien iba detrás de él, no paraba de voltear la cabeza, todo estaba muy silencioso, un silencio que parecía burlarse, pronto descubriría que el silencio no era su única compañía. Algunos botes de basura se cayeron delante de él, no había viento que pudiera tirarlos, y el callejón se hacía cada vez más oscuro a medida que avanzaba, pero también estaba más cerca de su final. Fue entonces cuando José sintió una mano, no un roce como en la bañera, sino una mano posada sobre su hombro izquierdo. Una mano que quemaba, pero con fuego, sino por el frío intenso que este ser emanaba. Sin pensarlo, y sin voltear atrás, José empieza a correr lo más rápido que le permiten sus piernas. Sin detenerse, y en menos de 20 segundos, logró escapar del callejón, y si su vista no lo engañaba, una figura negra se unía a la oscuridad justo cuando llegaba al final. Su corazón latía tan deprisa que sentía que se le salía del pecho, el sudor comenzaba a salir de su frente y sus extremidades como si éste también intentara escapar de algo. Él estaba consciente que no estaba agitado por la carrera, sino por el hecho de que había algo ahí. Lo mismo que seguramente debió haber estado en su bañera. No pasó mucho cuando José rompe sus pensamientos y encuentra transporte. Si no es por la mala cara del conductor, no se hubiera dado cuenta de lo desalineado que estaba en ese momento. Un lapso de 20 minutos fue lo que José estuvo pensando. ¿Habré visto bien? ¿Eso fue real? Debo estar alucinando, esto no puede ser real. Cuando el ruido de la Gran Manzana lo despertó. Le entregó el dinero al conductor y salió rápidamente en busca de sus amigos. Eran las 12:30 de la noche, la fiesta estaba en su máximo esplendor, y las bebidas abundaban por todas partes. José dejó a sus amigos y se dirigió al baño. Estaba vacío y esto le daba tranquilidad. Tanta gente en un solo lugar solía darle dolor de cabeza. Se dirigió al lavabo a lavarse la cara. Había alguien ahí. Parado detrás de él. Dio rápidamente media vuelta y, no había nadie. Los nervios de José se pusieron de punta nuevamente, ya no podía con esto. Salió a cuestas del baño y sin avisos ni nada, salió del antro, le envió un mensaje a su papá. Por fortuna, el auto ya estaba funcionando, solo debía esperar. No utilizó ese tiempo en avisarle a sus amigos que se iba, les enviaría un mensaje luego. Estaba a 5 minutos de casa, estaba cansado, pero no quería hablar de todo lo que le había sucedido en el día con su padre. No estaba de humor para que alguien le dijera que estaba loco. Ahí estaba, la figura negra, al inicio del callejón, esperándolo. José pudo verlo desde la ventana del auto. Se puso pálido en segundos, su corazón se aceleró, empezó a sudar y luego, cayó dormido. El inicio del callejón era como lo había visto la primera vez, estaba claro y visible, era de día y el sol alumbraba fuerte. José dio sus primeros pasos y comenzó a caminar. Una fuerza que él desconocía lo intentaba atrapar, él podía sentirlo, entonces comenzó a correr, y conforme más corría, el sol se iba ocultando, dándole paso a la noche.